Buenos días, hermanos, espero que estén bien en el Señor. El día de hoy vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es palabra del Señor, explicando sobre el juzgar a los demás. Pero hoy vamos a hacer énfasis en cómo estamos midiendo al Señor. ¿Con qué cálculo en mi corazón estoy midiendo a Dios? Midiendo a los hermanos, midiendo a la iglesia y a las almas perdidas. Recordemos que más bienaventurado es dar que recibir. Así explica Hechos. Dar es mejor que recibir, es decir, el que da recibirá del Señor con gracia y abundantemente. Recordemos los antepasados de la fe, confesando que Dios era majestuoso. Es decir, tenían al Señor en gran medida. Juan el Bautista ha dicho, no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Al Señor lo tenía en gran medida. Abraham ha confesado, soy polvo y ceniza. A Jehová ha tenido ya como grande, majestuoso. Y también apóstol Pablo ha dicho, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él se sentía así, pequeño, pero al Señor lo tenía grandemente, en gran medida. Daniel tenía dos caminos, vivir como funcionario del rey de Babilonia o guardar la voluntad de Dios. Sabemos qué eligió, ¿no? Nehemías, siendo copero del rey, él ha dicho que temió en gran manera, porque delante del rey nadie podría estar triste. Pero él estaba su rostro triste y su corazón quebrantado. Por eso temió en gran manera al rey. Pero cuánto más tenía temor de Dios, que es el Rey de Reyes. Nehemías tenía en grandeza al Señor. Lo medía con la máxima medida. Por eso todos los antepasados de la fe han calculado hasta su muerte. Es decir, entregaron hasta su vida por el Evangelio. El rey David también confiesa, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Si vemos al rey David, él siempre confiesa a un Dios de verdad, grande y majestuoso, inescrutable. Por eso David siempre se agarró con firmeza de Dios después de confesar su pecado ante Betsabé. Hermanos, nosotros tenemos que tener el mismo corazón de los antepasados de la fe. Tenemos que calcular nuestra vida hasta la muerte. ¿Qué significa esto? Hoy escuchamos sobre guerras, sobre terremotos, sobre huracanes. También este mundo está más perverso que antes. Es decir, estamos cerca a la segunda venida del Señor. Si el Señor viene, ¿con cuánta medida lo recibiré? ¿Con cuánta medida yo he agradado al Señor? Tenemos que reflexionar. Hay una historia, quizás algunos han escuchado. Un hombre tenía cáncer, estaba a punto de morir, pero él ha confesado a Dios, Dios, si tú me sanas de este cáncer, yo entregaré el precio de mi casa. En este momento, este señor fue sanado. No sé si por la oración, pero se curó del cáncer y ha puesto el anuncio de la venta de la casa. Esta casa era de 600 metros cuadrados, pero también tenía 400 metros cuadrados de terreno. Allí tenía una palmera. Ha puesto el valor de la casa en 1.000 euros y el valor de la palmera en 999.000 euros. Es decir, la casa y el terreno tenían un valor de 1.000.000 de euros. Pero él ha hecho promesa a Dios, si me cura, daré el precio de mi casa. Por eso este señor afortunadamente vendió esta propiedad. ¿Y cuánto entregó a Dios? El precio de la casa, es decir, 1.000 euros. Y el resto se lo quedó para él. ¿Qué quiero explicar? Él tenía a Dios en una medida tan pequeña, como un Dios pequeñito.
Por eso entregó la menor cantidad. Nosotros no tenemos que seguir este ejemplo. Tenemos que entregar la cantidad máxima al Señor. No quiero hablar solamente de las riquezas y sacrificios, sino solamente de nuestro corazón. En mi corazón, ¿cuánta medida está el Señor ocupando? ¿Está ocupando un cuarto, la mitad, tres cuartos o totalmente? Esto tenemos que meditar. Los antepasados de la fe han calculado hasta su muerte. Nosotros también podemos calcular nuestra vida. Si el Señor viene en 10, 20, 30 años, ¿con qué medida voy a llevar la vida cristiana ante Dios? ¿Con cuánto sacrificio voy a utilizar para predicar el Evangelio? ¿Con cuánto amor debo amar a la iglesia y a los hermanos? Por eso tenemos que reflexionar en nuestra vida con cuánta medida estoy midiendo al Señor. Si nosotros damos, seguramente el Señor recompensará. Él nos dará. ¿Qué cosa? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Así dará el Señor. Esto será la gloria para nosotros. Depende de nuestra medida. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hoy hasta aquí, hermanos. Espero que estén bien y que tengan gozo en cada una de las iglesias.